comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Me encanta esta canción, es una canción que a mí me ha ayudado a rezar muchísimo, sobre todo en este último tiempo de mi formación y ya el tiempo acá en María Auxiliadora, en la preparación a las dos ordenaciones. Muchas veces me preguntaba cómo orar como cura, o qué tipo de cura hacer, o qué cosas hacer y no hacer, o de qué manera, y en definitiva el maestro me terminó mostrando que el modo y el estilo es el suyo. Mirándolo a él, voy a descubrir mi ser cristiano, mi ser catequista, mi ser sacerdote, y es la invitación para cada uno de nosotros. A mí me encantan un montón de frases. Y siempre me resaltó mucho esta de la estrofa que está arriba. Dice que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Es decir, buscar ese punto medio en la vida entre lo que creo, entre lo que sé que tengo que ser y hacer, y entre lo que soy en la realidad, entre lo que puedo hoy y lo que tengo por crecer. Y nosotros, en este buscar los modos del maestro, buceando en la pedagogía de Dios, buceando en la pedagogía de Jesús y en esta pedagogía que se hace carne en la iglesia, surgían y brotaban, y teníamos esta invitación de compartir nuestros sueños en torno a nuestra catequesis, como les decía el lunes pasado, y en
en el mensajito del sábado, esta categoría del sueño que usa el Papa Francisco para pensar, para planificar y mirar hacia adelante, brotando de este modo, de estos modos de Jesús de comunicarse para también nosotros. Entonces les comparto algunas de las que fueron compartiendo ustedes. Dice, soñamos con una catequesis en la cual participen los niños y sus familias. Sueño con una catequesis alegre, espontánea, vivencial, dinámica, divertida, donde el niño pueda vivir un encuentro personal, espontáneo y directo con Dios. Sueño con una catequesis con vínculos estrechos con las familias, niños y catequistas. Sueño con una catequesis que abrace, que sea un invite a descubrir el amor con mayúsculas de un Dios que nos ama con locura. Sueño con una catequesis de puertas abiertas, empática y misericordiosa. Sueño con una catequesis que acompañe, que espere, que contemple al hermano como nos enseña Jesús. Sueño con una catequesis de corazón grande donde se sienta la presencia viva de Jesucristo. Sueño con una catequesis en familia. Sueño con una catequesis de espíritu alegre. Sueño con una iglesia donde todos los niños y sus familias participen en las misas dominicales, con familias que acompañen a sus hijos en cada celebración. Me perdí por mirar la pantalla. En cada celebración, en cada misa u otro acontecimiento que los ayude a estar cerca de Jesús y aumentar su fe. Sueño con una catequesis renovada y dinámica en donde los chicos se sientan acompañados, aprendan a ver a Dios dentro de su vida cotidiana y puedan escuchar su llamado de amor. Sueño con que cada encuentro esté lleno de alegría y del amor de Dios. Sueño con una catequesis que transmita esperanza, que busque, camine y guíe a los más necesitados. Mi gran sueño es una iglesia en salida, buscando al más pequeño, contarles que hay esperanza, que Jesús los ama, y sueño con una catequesis al modo de Jesús. Estas y hay otras más que ahora no leí, fueron de los sueños que ustedes fueron compartiendo en estos días, en esta invitación que les hacía de compartir sus sueños para una catequesis al estilo y al modo del maestro, siguiendo los modos en los que Dios se nos revela y se nos da a conocer. Les pregunto, ¿alguien que quiera habilitar su micrófono y compartir así muy breve? Bueno, ya vi que Claudia lo desactivó enseguida. Lo activo. Lo saco. Bueno, ya que lo abriste, ¿qué te movió o qué pensabas cuando te enteraste de esta propuesta parroquial y cómo lo viviste en estos 3 encuentros y hoy el cuarto? Bueno, justo me tocó a mí, ¿no? Porque me apuré, porque qué sé yo, no. Pero vos sabés que estaba felicísima, porque desde el año pasado que vengo haciendo cursos de formación, creo que la catequesis sin formación no marcha, no funciona, porque nos tenemos que ir formando y caminando continuamente para poder ayudar a los demás, porque vamos en constantes cambios y ahora más rápido que antes. Y tengo bastantes años de catequesis, de compartir, de trabajar en grupos con familias, pero este año ha sido mucho lo de esto de... Disculpe, pero llegó gente y se me... Bueno. Sí. Está bueno esto de los cursos, de formarme. Yo estoy haciendo también cursos con Gurú ahí. A mí me llenó de alegría. Así que bueno, eso es lo que quiero compartir. Y además nos conocemos y esto es comunidad. Me pareció la formación en comunidad excelente. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. ¿Otro más que quiera compartir así cortito su experiencia de este mes?
¿Puedo hablar Bueno, yo? Cualquiera de las dos, Vero o Fiamma. Ah, Vero, sí. Bueno, no, que en realidad cuando yo me enteré también del curso de catequesis, me encantó la idea. Es el primero que hago, porque hace 2 años recién que ingresé así de la coordinación de la IAM acá en Colonialía, y menos de 2 años. Pero que vengo haciendo también catequesis es hace rato, he participado en todos los seminarios, en muchas renovaciones carismáticas, y la verdad que en los anteriores no he podido entrar o por un problema de cámara o porque tenía lleno el celular o porque no podía descargar Zoom, pero la verdad que a mí me encanta la idea y como dijo anteriormente la chica, no me acuerdo el nombre, Claudia. que es capacitarnos es lo que nos hace crecer junto a Dios, crecer junto al Señor, así que bienvenidos sean más capacitaciones así, y presenciales, bueno, cuando pase todo esto también. Muy bien, gracias, Es Vero. hermoso poder compartirlo con tanta gente. Gracias, Vero. ¿Y vos, Fiamma? Bueno, yo empecé recién este año a dar catequesis, así que me pareció una súper linda oportunidad. Y aparte también esta oportunidad de compartir con otras catequistas de otros años y que por ello van hace muchos años dando catequesis, escuchar sus testimonios también a uno lo enriquece. También, como decían, comparto mucho lo de que no se puede avanzar si uno no aprende primero y seguir formándose. Así que me pareció una súper linda oportunidad y seguir aprendiendo me encanta, así que mientras haya más cursos yo me anoto. ¿Y te ayudó vos que sos la más chiquita del grupo? Sí. Escuchar también me ayuda un montón, como por ahí se organizan, cómo hablan. Entonces, como que uno toma nota mentalmente para tratar, también comunicarse, para que llegue el mensaje como uno quiere que llegue y no se distorsione. Así que me ayuda bastante. Ah, bueno, gracias. Y bueno, y me escuchás en un ámbito que no sea la filosofía de la escuela. Ajá. Yo comparto algo, Milton. Dale. No voy a sumar nada más con respecto a que está bueno lo de la formación, porque ya lo dijo Claudia y Vero y también Fiamma, pero a mí, más allá de la formación que sí que se necesita, lo que más me gustó de esta convocatoria es la respuesta, porque muchas veces se hacen convocatorias a la formación y como decíamos, por ahí va en otro tema al comienzo, los que por ahí tenemos más camino acumulado, hemos transitado varios espacios de formación en la comunidad y también fuera de la comunidad, pero hablando de la comunidad, y que hayamos tenido esta respuesta de todos los sectores, de todas las escuelas que tanto lo necesitan, tanto los docentes como los catequistas de escolar, me parece maravilloso. Eso también demuestra que la comunidad está abierta y que sobre todo le interesa crecer. Me parece que yo me quedo con eso, con esa respuesta. Bien, gracias, Patri. Y bueno, vamos a escuchar al maestro, que como decimos desde el principio es al que seguimos, es el que nos convoca y es el centro de nuestra catequesis, como compartíamos en los encuentros anteriores. Por eso ahora Gaby nos va a ayudar a escucharlo a él. Lectura del libro de Lucas, capítulo 24, desde el versículo 3. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino, hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén
ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Palabra de Dios. Muchas gracias, Gaby. Entonces, como les proponía en el esquema original de estos 4 encuentros, la propuesta para hoy es profundizar un poco en la metodología. Es decir, después de haber visto la identidad de la catequesis, su lugar en la iglesia, sus tareas, pasamos a la persona del catequista como un llamado, como una vocación, la de ser catequistas, de transmitir a Cristo palabra y de llevar a la comunión con Cristo. Entonces, para eso vimos los modos que Dios tiene para comunicarse y para darse a conocer, y que de esos modos la Iglesia se inspira para también continuar esta tarea, esta misión de Jesús de conducir a todos al Padre. Y me pareció bueno elegir algún texto bíblico en el que se nos demuestre la pedagogía de Jesús, ya que decíamos que el centro es Él, justamente verlo a Jesús catequizar, y estaba entre este o el texto de la Samaritana de Juan 4, pero era, bueno, muchísimo más largo, así que este era más sencillo, más conocido, y lo preparé en su momento para los catequistas de Venado Tuerto, que se nos invitó a dar unos talleres allá, y también lo compartí en su momento con las maestras del Juan Pablo, y bueno, lo aproveché también para hoy. Este Jesús, que en este relato vemos que catequiza a estos discípulos, y en este catequizar y caminar junto con ellos, descubrimos como los pasos generales o básicos para un encuentro de catequesis, que después nosotros, depende del área de la catequesis, tal vez tengamos alguna variación. Por ejemplo, la catequesis especial, como que escapa totalmente a este esquema básico, o la catequesis familiar, por ejemplo, si bien lo respeta, pero sabemos que tiene el encuentro para los padres, el encuentro para los niños y demás, tienen algunas variantes. Pero el esquema básico de todo encuentro es lo que vamos a compartir ahora, mirando a Jesús, de cómo acompañaba a estos discípulos que se dirigían a Emaús. Entonces, siguiendo su acción, vamos a descubrir que en todo encuentro de catequesis tenemos estos 3 momentos: el momento del cuestionamiento o de la experiencia de vida, el momento de la proclamación o la iluminación, y el momento de la respuesta o celebración. Estos nombres yo los tomo del libro de Metodología Catequística de Fran de Vos, es un sacerdote ya fallecido que fue importantísimo acá en la Argentina con todo lo que es la renovación de la catequesis después del Concilio Vaticano II, y que sigue totalmente actual. Hay otros autores que la verdad ahora no encontré, revisé los libros y no encontré, pero sé que por ahí en mi biblioteca lo tengo. Cuando hablan de experiencia de vida, hablan de ámbitos de la catequesis. Entonces, el ámbito de la vida para hablar de la experiencia, el ámbito de la palabra para hablar de la iluminación, y el ámbito de la vida nueva para hablar de la respuesta o la celebración. Entonces, ¿cómo descubrimos en este pasaje que recién Gaby nos proclamó estos momentos del encuentro de catequesis? Primero descubrimos a Jesús
que camina con ellos. Estos discípulos que después de haber vivido la pasión de Jesús, después que vieron cómo lo sepultaron y que no pasaba nada, se volvían tristes a su tierra, se volvían como derrotados a su pueblo de Emaús, y en ese momento es donde Jesús empieza a caminar con ellos, se suma al caminar de ellos. No es que los venía esperando, sino que Jesús eh, eh, se mete en ese momento histórico que ellos estaban viviendo. Entonces ahí descubrimos este primer momento de un encuentro de catequesis, el de la experiencia de vida o el del ámbito de la vida. Y acá el directorio, en el 197, nos dice que la experiencia humana es la parte constitutiva de la catequesis, tanto en su identidad como en su proceso, así como en su contenido y método, porque no es solo el lugar en el que resuena la palabra de Dios, sino también el espacio en el que Dios habla. Entonces, para catequizar, siempre hay que partir de la vida. Nosotros en el encuentro anterior veíamos que uno de los criterios estaba el criterio de la encarnación, es decir, Dios que se hace hombre, que asume nuestra naturaleza para salvarnos. Entonces, en el proceso catequístico, en este diálogo salvífico que Dios hace con los hombres, lo primero es la vida. Es decir, si yo empiezo un encuentro ya con transmitirle la palabra, ya con transmitirle contenido, ya con darle una actividad para hacer, esa catequesis va a tener poco y nada de fruto, porque no tiene un sustento firme de dónde arraigar. Lo primero es la vida, con cómo viene, qué le pasó en la semana, cómo fue su vida desde el encuentro anterior hasta el de ahora, en este tiempo que estamos tan marcados por la cuarentena, que las emociones y los ánimos suben y bajan, es importantísimo pasar desde ahí. Incluso ustedes vieron que yo, hasta mismo acá en estos encuentros, nunca arrancamos a las 9, siempre, sino que arrancamos un ratito después de las 9:05, para que no solo darle el momento de protagonismo a Bruno para que salude a todos, sino justamente porque el encontrarnos entre nosotros es un primer momento para la catequesis. Si no hay encuentro humano, si no hay encuentro de personas, si no hay encuentro de corazones, de historias, el encuentro de catequesis no se va a dar. Va a ser sino gente que escucha, que recibe información y nada más. Por eso el primer momento del encuentro de catequesis es la experiencia de vida. No es hacer dinámica para entretener a los gurises, no es hacer un juego para ocupar un poco más la hora, porque con la reflexión de la palabra y la actividad final me sobra tiempo, sino que es meter al chico, al joven, al adolescente, al adulto en una situación de experiencia personal para poder iluminarlo después con la palabra de Dios. Pero primero el encuentro mío, catequista, con el de la persona que me toca acompañar. El recibir, el acoger, el que se sienta aparte, generar clima de encuentro. Y recién ahí vamos a la experiencia que muchas veces le decimos dinámica, pero tiene que ser una experiencia. ¿Por qué la necesidad de esto? Porque los hombres, las personas, los seres humanos, somos seres de la experiencia. Nuestra forma muchas veces de aprender es desde lo que nosotros vivimos, de los que experimentamos, desde nuestros aciertos y nuestros errores, y ahí vamos aprendiendo. Ustedes mismos como catequistas lo han tenido en su propia experiencia seguramente. No es lo mismo la forma de dar catequesis de cuando arrancaron a la forma de dar catequesis ahora. En el tiempo se fueron dando cuenta seguramente que los grupos eran distintos, las personas eran distintas, que la vida de la comunidad fue cambiando, entonces el modo de dar catequesis también tuvo que ir cambiando, incluso la experiencia de fe de ustedes mismos como catequistas fue cambiando. Acuérdense que ya en el segundo encuentro veíamos que el catequista es un testigo de Dios. El catequista comparte lo que resuena de Dios en su vida, entonces no puedo pasarme 20 años de catequesis y que me resuene exactamente lo mismo de Dios hace 20 años que hoy. La experiencia, espero que se haya profundizado y que hayamos conocido un poquito más de Dios y que tengamos mucho más todavía para compartir. Entonces, en este ser testigo, la vida se vuelve testimonio. Entonces no es una información que yo le voy a compartir al otro, sino que es mi testimonio y mi experiencia de Jesús que quiero que transforme la vida del otro. Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, hace como 40 años atrás, insistía en esto del testimonio,
y la Iglesia con Juan Pablo I, Juan Pablo II, con Benedicto XVI, hoy día con Francisco, sigue insistiendo en la necesidad del testimonio. Entonces está bueno que nosotros por ahí cada tanto podamos rever un poquito cómo son nuestros encuentros, cómo recibimos a la gente, cómo si mi encuentro refleja mi vida y mi experiencia de Jesús, o es algo totalmente diferente, desde lo particular de cada uno, desde la catequesis bautismal, desde la escolar, desde la iniciación de niños, de adultos, cómo se da mi vida y mi testimonio ahí, y cómo si mi persona produce o no el encuentro. Entonces desde ahí pasamos a la experiencia. No hacer una dinámica para entretener, sino que justamente, como les decía, poner en situación y partir de algo real, de algo que sea significativo para la otra persona y que tenga que ver justamente con lo que yo quiero anunciar. No puedo plantear una experiencia por un lado y que el tema, entre comillas lo digo, del encuentro, vaya por otro lado, porque justo aprendí una dinámica linda en un curso, en un taller, o lo vi en internet y me gustó, entonces la uso esta semana y después la palabra tiene otra cosa que ver. Sino que las dos cosas tienen que ir de la mano. Entonces ahí podemos partir de algún juego, de un mirar imágenes, de un compartir la semana, desde algún cuento, desde el resonar alguna canción. Yo por eso también ahora les pedía compartir cómo era su experiencia en este tiempo con este tallercito, justamente para partir de ahí a lo que llegamos hoy, decir, la experiencia de estas 3 semanas, hoy la cuarta, en este taller de formación. Entonces, pero todo encuentro de catequesis tiene que partir de la vida. Nosotros el año pasado en la parroquia nos animamos así medio de audaces a cambiar casi todo el material de la catequesis de niños de iniciación, porque descubríamos que los cuadernillos fotocopiados y recontrafotocopiados del original que el padre Oscar hizo en máquina de escribir hace 20 años atrás, ya se habían quedado muchísimo en el tiempo, y que hubo mucha vida de comunidad detrás de esos cuadernillos para actualizarlos, para renovarlo. Entonces eso fue necesario. Lo mismo que con la catequesis escolar. Muchas veces, pues sí, bueno, que lo que más circula los libros de Inés Ordóñez. Está bien, Inés Ordóñez fue una respuesta en su momento a la catequesis escolar, que ofreció una propuesta interesante en un ámbito donde no lo había. Pero desde entonces hasta ahora la pastoral escolar se ha profundizado, incluso acá en nuestra parroquia el sentido de pertenencia y de comunidad, escuela, parroquia, parroquia, escuela, ha crecido un montón, y yo por lo menos de las vueltas que he dado en la diócesis, en ningún lado vi el sentido de unidad y de integración pastoral que hay acá en María Auxiliadora. La verdad que para mí, en ese sentido, la pastoral escolar nuestro, con todo lo que tenga para crecer, es un ejemplo para otras parroquias y otras comunidades educativas. Pero no podemos quedarnos en eso de hace un tiempo, sino que nuestra catequesis también tiene que ir renovándose, profundizándose y buscando caminos nuevos. Y así con cada cosa, pero buscar cómo poner a la persona en situación, en el ámbito de la vida, desde lo que vive en el hoy. El segundo momento, a ver si se me trabó el PowerPoint, ahí está. Es el de la iluminación o el ámbito de la palabra. Después que Jesús le preguntó a los discípulos, después que Jesús se sumó al camino de los discípulos, les preguntó qué conversaban por el camino. Ellos le contaron lo que había pasado en Jerusalén, ahí hicieron experiencia de vida, se pusieron en el ámbito de la vida. Jesús les anuncia la palabra, dice ahí el texto, les anuncia en la escritura todo lo que se refería a él. Entonces ahí encontramos este segundo momento, que es el de la iluminación, que es el momento central de la palabra de Dios. Por eso el directorio dice: la catequesis, siguiendo el ejemplo de Jesús, ayuda a iluminar, a interpretar las experiencias de vida a la luz del Evangelio. Después el número continúa. Pero esto es fundamental. Si no hay palabra de Dios, si no hay anuncio de la palabra, si no hay proclamación de texto bíblico, no es catequesis lo que estamos haciendo. Sí o sí, en todo encuentro tiene que haber un anuncio de la palabra de Dios. Tal vez el encuentro es muy largo y no nos da para hacerlo de una sola vez. Sobre todo, por ejemplo, pienso en las escuelas en que nivel inicial tiene 20 minutos de catequesis, primaria tiene 40 y no te da. Vos decís, bueno, en un esquema que lo divido en 2 o 3 encuentros, sí,
a veces te puede pasar que un día no tengas el texto bíblico, pero cuando nosotros planteamos un encuentro en esquema de 1 hora o en 40 minutos, empezar y terminar, la palabra de Dios sí o sí tiene que estar porque es el centro de la catequesis. Es Cristo palabra el que nosotros anunciamos y compartimos, entonces el anuncio tiene que estar. Entonces, por eso yo la semana pasada, la anterior, les decía que entre las cosas fundamentales que la biblioteca del catequista tiene que tener es la Biblia. No puede haber catequista sin Biblia, no puede haber encuentro de catequesis sin Biblia, y no puede haber catequista que no rece con la Biblia para su vida, que no sea solo un manual o un libro para el encuentro, sino que sea parte de la misma vida del catequista. Entonces el texto que yo voy a usar tiene que iluminar justamente esta experiencia que yo hice al inicio. Entonces el encuentro tiene que estar bien pensado. ¿Por qué? Sobre todo cuando damos la posibilidad a compartir, a dialogar, a contar experiencias personales, surge de todo. Los niños que te cuentan lo que se les cruzó, y por ejemplo en el Juan Pablo que hicimos Zoom por empezar el mes patronal, una niña se pasó todo el encuentro cantando el amor de Dios, que ni siquiera lo habíamos cantado, pero a ella le encantó el amor de Dios y seguía, mientras otro en silencio le bailaba. Y bueno, eso muchas veces pasa y hay que retomarlo y saber que uno también tiene que tener esa soltura para desde la palabra que eligió y que rezó, poder iluminar esa experiencia que se hizo primero. Pero la palabra de Dios no puede faltar en ningún encuentro de catequesis, pues justamente el catequizar es el resonar la palabra de Dios en la vida de los hombres, es resonar la acción de este Dios que se comunica y que nos habla. Entonces, en la palabra anunciamos a Jesús. Vos decís, bueno, por ejemplo, en tercer nivel, damos Antiguo Testamento, pero Abraham nos remite a Jesús. Hablar del Éxodo nos remite a Jesús. Hablar de la monarquía nos remite a Jesús. Entonces, toda nuestra catequesis en el anuncio nos tiene que remitir a Jesús también. Entonces, es una tarea importantísima la nuestra de poder profundizar en la palabra, profundizar en el contacto con la palabra, justamente para poder buscar qué texto es el más adecuado para iluminar y para compartir la verdad de fe que hoy yo quiero transmitir. Entonces, no hay encuentro de catequesis sin palabra de Dios. Yo puedo hacer una experiencia espectacular y una celebración hermosa, pero si no tiene palabra de Dios, estoy dando una clase, una charla, un algo, pero no es catequesis. Y esa palabra tiene que ser en respuesta o motivada de la experiencia mía de vida. Porque acuérdense, el catequista es testigo, entonces cuando yo preparo el encuentro, soy yo el primero el que se tiene que dejar iluminar por esa palabra. Antes de anunciarla a los demás, yo tengo que tomarme un ratito para rezarla, para meditarla, para hacerla carne en mi vida, para después poder anunciarla. Y está bueno hacer un itinerario también con las personas que nos toca acompañar, porque no es que yo anuncio, proclamo, hago la reflexión y sigo otra cosa, sino que yo también tengo que ayudar a que el otro conozca la palabra, se meta en la palabra, que pueda hacerle más familiar, cómo rezar. De la catequesis de niños se la enseña siempre a los chicos, por ejemplo, el método del Alexio, que dice, que me dice y que le digo. Con los más grandes se puede profundizar mucho más todavía, pero justamente llevar este contacto con la palabra, que es Dios mismo, que nos habla cada día. Y desde ahí, nosotros, desde esta palabra anunciada, proclamada, reflexionada, meditada, rezada, es que nosotros pasamos al último momento de nuestro encuentro de catequesis, que es el de la respuesta, momento de la celebración, o momento o ámbito de la vida nueva. En el relato que escuchamos de los discípulos de Emaús, ellos invitaron a Jesús a quedarse con ellos, le dijeron, quédate con nosotros porque ya tarde y el día se acaba. Jesús partió el pan en la casa y ahí lo reconocieron, celebraron la Eucaristía, y después de ese celebrar, los discípulos volvieron a Jerusalén a contarle a los demás lo que había sucedido. Entonces Jesús caminó con ellos, les preguntó qué conversar en el camino, los iluminó con la palabra y todo lo que las escrituras se referían a él, y lo hicieron celebración. Se quedó con ellos,
compartieron la mesa de la Eucaristía y salieron a anunciarlo. Esa es la respuesta que ellos dieron a ese encuentro con el resucitado. Y por eso el directorio, refiriéndose a este momento del encuentro, en el número 200, nos dice que Jesús utiliza las experiencias y situaciones humanas para señalar realidades trascendentes y al mismo tiempo indicar la actitud que se debe seguir. Es decir, uno tiene que mover a la celebración y hacer oración esto que nosotros compartimos y anunciamos. Desde la catequesis se habla mucho de la mistagogía, es decir, introducir a la persona en el misterio, en la celebración, en lo simbólico, es decir, en las oraciones, y que pueda recordar la verdad de fe que estoy queriendo transmitir. Dentro de la catequesis, yo acá no lo puse en el PowerPoint, pero en los puntos que seguían, el directorio habla de la importancia de la memoria y del narrar. Como uno recordando, haciendo memoria, también aprende. Por eso es bueno que cada encuentro, sobre todo con los más chicos, tenga alguna idea fundamental, que a veces le decimos para recordar, o formulación de fe, o idea principal, o para compartir con los demás. Por ejemplo, no sé, María nos enseña a decir que sí a Dios. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. En los sacramentos Dios viene a nuestro encuentro. Somos una iglesia animada por la fe, pero sí, una verdad contundente que es la que tenemos que memorizar y recordar. No como quien repite de memoria algo, sino como algo que nosotros decimos, bueno, esta verdad yo la tengo que saber porque es importante para mi vida como cristiano y es lo que yo voy a transmitir. Entonces cada encuentro tiene que tener un anuncio explícito de una verdad de fe. Y así, en el itinerario, en el acompañar, el chico, el niño, el adolescente, el adulto, va conociendo las verdades de nuestra fe. Acuérdense que nosotros decíamos que no es solo método, sino que no es solo buscar modos, sino que también contenido. Las dos cosas tienen que ir de la mano y en su justo equilibrio. En algún tiempo como iglesia nos centramos lamentablemente solo en el contenido. Después medio que nos fuimos al otro extremo, nos fuimos solo al método y nos olvidamos el contenido, y ahora la iglesia está buscando justamente de encontrar ese medio entre el método y el contenido, entre lo que tengo que anunciar y el modo en que lo hago. Entonces el anuncio de la palabra tiene que mover a una respuesta de fe. Por ejemplo, Dios es mi Padre y me quiere feliz, lo recuerdo, y eso me tiene que mover también a hacer la oración. Tal vez como una celebración, con algún gesto, con intenciones libres, con alguna oración escrita a la cual nosotros respondemos. Cada uno depende la verdad que anuncie y cómo se fue desarrollando el encuentro, a saber cómo hacer este momento de la respuesta, y muchas veces también generar un compromiso, por ejemplo, para la semana, porque la catequesis también ayuda, acuérdense que decíamos que tiene que ayudar a vivir, y a vivir según los criterios del Evangelio. Entonces, un compromiso concreto para la semana, para vivir y aplicar esto que nosotros vivimos en el encuentro de catequesis. Y esto también tiene que mover, por ejemplo, la iniciación en la liturgia. Entonces los signos, los símbolos que yo uso, la forma de rezar en el encuentro, tienen que ser un medio para que cuando vamos a la celebración de la Eucaristía, la persona pueda celebrar y meterse en el misterio, meterse en la dinámica, meterse en el lenguaje de esta celebración. Y algo importante que resalta mucho el directorio es el lenguaje en la catequesis. Francisco también en sus documentos habla del lenguaje, y la Iglesia ha profundizado mucho en esto del lenguaje. Entonces, está bueno. Yo por ahí, a veces, con los catequistas en primaria, sobre todo el año pasado, el otro intenté, por ahí me salió, por ahí no, pero cambiar el lenguaje de nuestros encuentros, es decir, no damos la Pascua, por ejemplo, sino, por ejemplo, anunciamos que Jesús resucitó y nos llena de alegría. No damos el sacramento del matrimonio, sino, por ejemplo, anunciamos que Jesús bendice el amor de los esposos. No damos reconciliación, sino que
anunciamos que Jesús nos perdona en el sacramento de la reconciliación. Entonces, cambiar las palabras también cambia la idea y el contenido de lo que yo voy a transmitir. Pues si yo digo, doy Pascua, queda como un contenido frío y que es ajeno a mi vida, como quien estudia la Revolución de Mayo, la célula, o cómo se lee un recibo de sueldo. Y no tiene que ser así, sino que justamente el lenguaje que yo uso tiene que ser un lenguaje de buen anuncio, de buena noticia, un lenguaje de salvación, y que dé esta idea de buena noticia que yo comparto y transmito con los demás, adaptado a lo que es la psicología del niño, del adolescente, del adulto y del tipo de catequesis que yo voy a hacer, pero en el fondo es eso. Nosotros con nuestro lenguaje también vamos construyendo una catequesis nueva. Entonces pasamos de solo el contenido a un anuncio de salvación. Entonces está bueno que nosotros desde ahora podamos ver nuestros encuentros. Tal vez en la catequesis iniciación es más fácil porque los cuadernillos, cuando los modificamos, yo por ahí trabajé mucho en eso de los títulos de los encuentros, en esta idea. Pero yo creo que es un gran desafío que tenemos en las escuelas, de tomar desde este lenguaje nuevo nuestros anuncios. Entonces de ahí también va cambiando la forma en que nosotros nos acercamos al contenido, al encuentro, a la palabra, y la forma de transmitirlo también. Así que en grandes rasgos, y así cortito y muy rápido, estos son como los 3 momentos del encuentro de catequesis. El momento de la experiencia de vida o ámbito de la vida o del cuestionamiento, la iluminación o ámbito de la palabra, que es el centro y de lo que no puede faltar en un encuentro de catequesis, la palabra de Dios, y el ámbito de la respuesta, de la celebración o el ámbito de la vida nueva, que nosotros lo veíamos en el relato de los discípulos de Emaús. Jesús que camina con ellos, les pregunta de qué hablaban, Jesús que les anuncia las Escrituras y todo lo que se refiere a él, un anuncio cristológico, y la respuesta de los discípulos al celebrar la Eucaristía con él, partir el pan y anunciarlo a los demás. Volvieron a Jerusalén y le contaron a sus amigos lo que les había pasado en el camino, dice la palabra, y cómo lo reconocieron al partir el pan. Ojalá que nosotros, después de cada encuentro de catequesis, también podamos decir, bueno, ¿cómo hoy en el encuentro lo reconocí a Jesús? ¿Qué experiencia tuve de Jesús de hoy? ¿O qué me quedó de Jesús hoy en el encuentro? Y ahí nosotros, de ahí vamos a ver los frutos. A veces inmediato, a veces a largo plazo. Pero la palabra de Dios, como dice ella misma, es viva y eficaz. Y sabemos que obra en el corazón de los hombres. Y si bien este es el último encuentro de este itinerario, les propongo un último compartir en la semana. Habíamos arrancado con los basta ya de nuestra catequesis, necesarios decir basta para renovarla, las certezas que brotan de nuestra catequesis al descubrirnos llamados por Dios como catequista, como una vocación propia. De ahí nos animamos, siguiendo la pedagogía de Dios, a soñar en una catequesis nueva. Y acá que esto en realidad yo siempre me quedo con el Día de los Sueños, que es la imagen que usa el Papa, y charlando hace poquito con una catequista en nuestra diócesis, preparando un encuentro para la diócesis de Rafaela, compartíamos esto, que el deseo, que es la propuesta para ahora, es mucho más profundo que el sueño, porque el sueño muchas veces puede quedar medio ahí en el aire o en el idealismo, o quedar solamente en soñar y no ir a la práctica. En cambio, el deseo es algo más profundo y compromete mucho más mi persona, porque lo deseo, lo busco, lo quiero, lo anhelo y lo quiero concretar. Entonces la propuesta es justamente de esos sueños que nosotros compartimos en la semana, y los que no están invitados a hacerlo, es decir, bueno, de todo eso, ¿cuál es lo más fundamental, profundo y lo que más me resuena y me moviliza en este momento? ¿Qué deseo para la catequesis? Es decir, deseo una catequesis realmente renovada, una catequesis mistagógica, una catequesis con un lenguaje nuevo. Es decir, por algo que yo digo hoy, yo como catequista, ¿qué necesito? Yo, por ejemplo, y así como una confesión pública, y lo dije en el otro, yo personalmente digo que deseo ser un catequista, un sacerdote,
que acompañe de manera efectiva. Yo como sacerdote, mi rol en la catequesis es el acompañar, y muchas veces descubro que no lo hago como a mí me gustaría hacerlo y que no me dan los tiempos para hacerlo de la mejor manera. Entonces, bueno, para mí, Padre Milton, deseo una catequesis que realmente acompañe y se meta en la catequesis plenamente. Entonces cada uno está invitado a hacerlo también. Yo después, la semana que viene, les voy a mandar, bueno, esto lo tengo casi armado ya el encuentro de hoy, así que el texto de este encuentro, y les voy a compartir como anexo justamente esto que ustedes fueron compartiendo, sin nombres, solo lo que escribieron, los basta ya, la certeza, los sueños. Entonces la semana que viene les envío todo también con los deseos, para ver qué compartió el otro, y justamente de lo otro, qué me nutre a mí y qué puedo descubrir yo de nuevo también para mi catequesis. Entonces eso va a ir la semana que viene. Y entonces, para cerrar este encuentro, pues ya son las 10, vamos a hacer como los discípulos. Vamos a decirle a Dios, quédate con nosotros, quédate en nuestra catequesis, quédate, Señor, en nuestra comunidad, quédate, Señor, en mi vida espiritual, quédate, Señor, en mi familia, quédate, Señor, en mis métodos. Cada uno sabrá en qué lugar le tenemos que pedir hoy a Jesús que se quede. Ya anochecía, decía la palabra, y ahí lo invitaron a quedarse. A mí esta foto me encanta, no es por ser cholulo ni nada, sino que esta foto la tomé en el País Vasco, ahí en el atardecer en el mar Cantábrico, y que fue un viaje por ahí muy significativo para mí, porque conocer Europa era como una experiencia totalmente ajena, lejana e imposible para mí y mi familia, y que fue un regalo anticipado de ordenación diaconal. Entonces, dentro del marco de la preparación a la ordenación, poder conocer España, que me gusta, así es que el lugar de San Francisco, el patrono de mi parroquia de origen, fue muy significativo, y me encantó siempre esta foto que logré sacar, que no tiene ningún filtro ni nada, pero siempre me remite a esto de llamar a los discípulos y decir, bueno, quédate, Señor, porque ya anochece y el día se acaba. Y también el mar, el invitar a navegar mar adentro, como un montón de significado tiene para mí esta foto, y por eso me gustó para ahora. Por eso, con una canción, vamos a decirle a Jesús que realmente se quede con nosotros, y que bueno, que Él haga camino justamente también con nosotros. Cuando yo pueda abrir el reproductor de música. A ver, si dejo compartir pantalla, capaz anda mejor. Ahí está. ¿Yo puedo grabar esta reunión? Quédate con nosotros, Señor de la esperanza. El mundo que tú amas hoy lucha por revivir, y aunque a veces dudamos de tu presencia en casa, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque ya anochece, quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Quédate con nosotros, Señor de la pobreza. Los pobres y los niños te quieren descubrir, porque a veces no saben que son tus preferidos. No dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Porque ya anochece, quédate con nosotros. No dejes que la noche nos sorprenda sin ti.
Quédate con nosotros, Señor de la justicia. Los hombres no aprendemos a dar sin recibir. Vivimos muchas veces una justicia falsa. No dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Quédate con nosotros, Señor de la promesa. Tú mismo aseguraste amarnos hasta el fin. Por eso humildemente volvemos a pedirte, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque esa noche se queda con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y nos vamos, Señor, con la certeza de que te quedas con nosotros, de que haces camino con nosotros y de que ese caminar nos conduce al Padre. Por eso juntos como comunidad te decimos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. María, auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros. y que el Señor esté con ustedes, y que descienda sobre ustedes, familiares y demás seres queridos, la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. A todos. Por tu entrega. Ahora sí, se recibieron. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No, che, la acreditación la pedimos después y esas cosas, ¿no? El certificado ahí de participar. Cuando ¿no? pagué la cuarta cuota te me llamo el certificado. Dale, muy bueno. Buenas Por noches. Mercado de Pago, Milton, por Mercado de Pago. Bueno, gente, Sí. espero que lo hayan disfrutado, que les sirva. Y Hermoso. bueno, después vemos cómo Hermoso. continuamos como comunidad a profundizar en todo esto. Muchas gracias. Gracias, Milton. Gracias, Milton. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas Bueno, Nos vemos, que- muchas gracias. Que tengan Buen buena fin de semana. semana. Ya, chao, Chao. chao. Chao, chao. Me sacan sola si no llego. Allá arriba era. Sí. Ay, no, ahí. Salir. Mr. Bruno. El botoncito rojo que dice salir de la reunión. Abajo a la derecha debe estar Zulma. Igual no importa, yo ahora finalizo la reunión y se le cierra solo a ustedes. Quédate tranquila. Ay.